Todavía recuerdo el día exacto en que crucé el arco de bienvenida a Tres Cruces. El sol abrazaba la carretera, y la quietud del lugar era tan densa que me hizo dudar al bajar del coche. La casa que había alquilado era sencilla, con paredes blancas y un porche pequeño. Parecía el cambio ideal tras mi vida en la ciudad. Sin embargo, bastaron unos minutos para notar algo extraño. Ni un alma en las calles, ni el canto habitual de aves. Al descargar las cajas, advertí marcas de arañazos en la ventana del segundo piso y huellas de gato en el porche. Por la noche, cuando me disponía a dormir, algo arañó levemente la ventana. Asomé la cabeza y vi un gato negro contemplándome con ojos fijos. Su mirada me inquietó. No era curiosidad felina, sino una extraña inteligencia. A la mañana siguiente, salí a explorar. Las calles polvorientas lucían vacías, salvo por numerosos gatos dispersos aquí y allá, mirándome con fijeza. Algunos vecinos se asomaban detrás de sus cortinas y cerraban al notar mi presencia. Mi intento de conversación con un hombre anciano fracasó. Él me esquivó con gesto de temor. Por la noche, al asomarme a la ventana, creí ver más gatos reunidos en el tejado de una casa contigua, vigilándome en silencio. En un pálpito me pregunté qué sucedía con esos felinos. Mi ansiedad crecía. No había respuestas claras, y las pocas personas que crucé parecían evitar cualquier contacto. Con un hormigueo de recelo, comprendí que mi nueva vida en Tres Cruces distaba de la tranquilidad soñada y que los gatos, de alguna manera, estaban en el centro de aquella atmósfera opresiva. Los días posteriores reforzaron mi sensación de vivir rodeado de sombras. Cada vez que salía percibía miradas furtivas y un silencio que me recordaba a un escenario vacío. Los gatos aparecían en todas partes, sobre muros, en los tejados, asomados a las ventanas. Me observaban con una atención casi humana. En más de una ocasión, descubrí huellas diminutas cerca de mi puerta, como si hubiesen rodeado la casa durante la noche. Una tarde, revisé los alrededores. Pasear por el vecindario resultó desalentador. Las calles polvorientas, casas con ventanas selladas y un clima de abandono. Al pasar por la única tienda de abarrotes, la dependienta, de rostro severo, apenas me dirigió un par de frases. Traté de bromear sobre la abundancia de gatos, pero ella esquivó el tema. Esa noche, me mantuve en vela. A medianoche oí un ligero raspado en la ventana. Al iluminar con la linterna, vi a un gato negro que apoyaba sus patas en el cristal. Su mirada volvió a erizarme la piel. Algo en sus ojos traslucía un propósito. Luego de unos segundos, desapareció. Sentí un escalofrío al creer que no se trataba de simples animales callejeros, sino de centinelas que me mantenían vigilado. El silencio y la extraña conducta de la gente me empujaron a explorar mi propia casa en busca de pistas. Encontré arañazos en la parte alta de una ventana, indicio de que varios gatos podían entrar por allí. También percibí un tenue olor a incienso flotando, y al anochecer, juraba oír voces en las paredes. No lograba ubicar su origen, pero sonaban como susurros mezclados con maullidos. Para no quedarme en dudas, fui a la biblioteca a revisar archivos sobre la historia de Tres Cruces. La bibliotecaria Osca me condujo a un rincón lleno de registros. Entre noticias anodinas, hallé breves referencias a desapariciones y muertes extrañas, siempre ligadas a la mención de gatos merodeando al anochecer. Aquella lectura confirmó mis peores sospechas. No era el único que se había encontrado con sucesos sin explicación. Por las noches, los susurros parecían aumentar. Oía roces en el ático, ruidos vagos que terminaban en silencio abrupto. Una madrugada, subí a revisar, y un gato negro huyó por la ventana rota. Eso me heló. No era la casa la que crujía de manera normal, sino algo vivo, un acecho que se movía por los rincones. Me reforcé en la idea de que los gatos estaban ligados a un antiguo secreto en Tres Cruces. La curiosidad me llevó a deambular por las calles de noche, esperando descubrir alguna reunión o conversación que aclarara el misterio. En un callejón,
Escuché murmullos entre varias personas. Mencionaban a alguien que husmeaba demasiado y que los gatos lo vigilaban. Al sentir mi presencia, se dispersaron. Logré ver a un felino que me miró y soltó un maullido acusador, como alertando a los demás de mi intromisión. En otro intento, abordé a un vecino que barría la acera. Se mostró aterrado cuando le pregunté por los gatos. Me conminó a marcharme mientras antes. Esa misma noche, vi desde la ventana a un grupo reunido en la calle, con velas y símbolos dibujados en el suelo. Los gatos se movían alrededor de ellos rozándoles las piernas. Creí distinguir a una mujer mayor trazando un diagrama. Al descubrir mi mirada, todo se deshizo en segundos. Aún con la adrenalina a tope, comprendí que no era una superstición cualquiera. Se trataba de un culto o rito en torno a esos animales. Alarmado, regresé a la biblioteca. Entre manuscritos polvorientos, descubrí la historia que nadie me contaba. Antiguamente, un grupo de mujeres señaladas como brujas fue perseguido. Antes de desaparecer, se cuenta que trasladaron su esencia a gatos, maldiciendo al pueblo. El documento afirmaba que con los años se formó un culto que rendía culto a su memoria, celebrando rituales bajo la luna llena, con los gatos como enlaces entre el mundo de los vivos y la brujería ancestral. Al terminar de leer, el pánico me invadió. Todo encajaba: las reuniones nocturnas, los símbolos y la abundancia de felinos. Sentí que Tres Cruces me rodeaba con un cerco invisible. Esa noche, encontré huellas de gato en mi cama y un olor a incienso en el pasillo. Cada crujido me hacía temer que uno de aquellos felinos entraría para vigilarme. Soñé con gatos de ojos brillantes y mujeres de negro. Desperté sudando, con la certeza de que estaba involucrado en algo más grande que mi razón. Una tarde, una tormenta violenta cubrió el cielo de Tres Cruces. A través de la lluvia, vi a la bibliotecaria acercarse a mi casa. Empapada, me pidió que huyera. Aseguraba que los gatos y ellas no me dejarían en paz. Al desaparecer, encontré un símbolo trazado con tiza roja en mi puerta, idéntico al que figuraba en los archivos antiguos de la colonia. Me aterró la idea de que fuera la señal de un ritual venidero. Aquella noche el aguacero convirtió las calles en arroyos. Desde la ventana, distinguí gatos inmóviles bajo la lluvia, contemplando mi casa sin inmutarse. Intenté dormir, pero cada trueno me sobresaltaba. Comencé a sospechar que preparaban algo, pues también hallé un viejo cobertizo con restos de velas. Cuando corrí a revisar, los gatos me siguieron con la mirada, confirmando mi sensación de estar atrapado en su juego. La tormenta cesó, mas la tensión no aflojó. Una noche escuché pasos en el piso de abajo. Al bajar, descubrí un gato grande, empapado, que se lamía una pata herida. Si bien me aterraban, algo me impulsó a auxiliarlo. Lo sequé y curé su herida, dudando si era solo una artimaña. El gato, tras examinar la casa, arañó la puerta y salió a la oscuridad como invitándome a seguirlo. El episodio me dejó más confundido que antes. ¿Podría un gato pedir ayuda en nombre propio? En el diario del antiguo inquilino, que encontré más tarde, leí pasajes donde aseguraba que los felinos entraban a su habitación y dejaban huellas con símbolos. Pensé que el animal que acogí quizá cumplía el rol de mensajero, pero la incertidumbre me carcomía. Por las noches, los maullidos se volvían insidiosos y las marcas de garras crecían. Explorando el ático, encontré un baúl con un cuaderno amarillento, el diario de un antiguo morador. Las primeras páginas narraban su vida cotidiana, pero luego describían rituales secretos y la forma en que los gatos parecían poseídos por un influjo oscuro. Mencionaba el hallazgo de símbolos en el sótano y las reuniones de vecinos encapuchados. Las últimas entradas hablaban de una persecución. Los gatos han invadido mi casa y los vecinos callan. No hay salida. Me heló la sangre leer que, al final, decidió huir sin dejar rastro. Todo confirmaba que mi situación no era única. Esa misma tarde,
Revisé documentos del ayuntamiento y hallé múltiples casos de antiguos inquilinos que se marchaban abruptamente o desaparecían. Miradas recelosas y gatos acechando reforzaban la idea de un pacto oscuro. La luna llena se acercaba. Los maullidos se volvían más intensos. Una noche, desde una ventana, vislumbré un claro en las afueras donde varias personas se reunían en círculo, con velas y gatos a su alrededor. El coro de voces era hipnótico, mezclando cánticos y maullidos. Cuando terminó, todos se dispersaron. Regresé a casa con la certeza de que el clímax de ese culto llegaría pronto. Me propuse vigilar mi casa sin dormir. Sin embargo, de madrugada, escuché arañazos en la ventana. Observé a un gato de enormes dimensiones, con ojos amarillos contemplándome a través del cristal. Sus garras rasparon el vidrio antes de saltar a la penumbra. Empezaba a preguntarme si intentaban romper mi cordura para que me marchara. Pero algo en mí quería descubrir la verdad completa, incluso si ello implicaba enfrentar su ritual. Decidido a buscar respuestas, examiné cada rincón de mi casa. Cualquier crujido me sobresaltaba, temiendo hallar felinos ocultos. Cada día veía más gatos apostados cerca de mi puerta. Una madrugada, la ventana del dormitorio resonó con arañazos. Al correr la cortina, descubrí un gato negro de mirada tan penetrante que me mareó. Me aparté con un escalofrío, sintiendo que estaba al borde de un trance. Por la mañana, la marca de sus garras quedó en el cristal. Me armé de valor y pregunté a la dueña de la cafetería local si sabía de esos felinos extraños. Se limitó a decirme que me fuera. A la tarde, hallé un sobre bajo mi puerta. No estás solo. Mantente alerta. Parecía una advertencia de alguien que, como yo, repudiaba el culto. La noche siguiente, oí pasos en el piso de arriba, pero no encontré nada. Entendí que se acercaba un momento decisivo. El diario mencionaba una capilla derruida a las afueras de Tres Cruces, donde se realizaban ceremonias más grandes. Fui de día, esperando no toparme con nadie. El lugar conservaba inscripciones en latín y símbolos dibujados en los muros agrietados. En una sacristía en ruinas, encontré un manuscrito, un grimorio con rituales dedicados a las brujas. Contenía diagramas de círculos rodeados de gatos y hablaba de la transferencia de esencia a través de sacrificios. Antes de huir con el libro, creí oír a un gato corretear detrás de mí. Esa noche, sentí que el hallazgo del grimorio me colocaba en la mira del culto. Efectivamente, al revisar el texto confirmé que la luna llena era la fecha clave para el rito final, y que necesitaban a un intruso que hubiese visto demasiado. El pánico se apoderó de mí. Ese intruso era yo. La víspera de la luna llena, me dispuse a escapar con el grimorio. Mientras cerraba las ventanas, alguien forzó la puerta trasera. Un encapuchado se abalanzó sobre mí con furia. Logré zafarme, pero otro individuo irrumpió por la ventana y se llevó el libro. Los gatos aparecieron como una manada, arañándome las piernas y brazos, impidiéndome recuperar el grimorio. Cuando al fin salieron, me dejaron herido y sin la única prueba que podría ayudarme a romper el hechizo. La noche se cernía, y los arañazos ardían. Sin el manuscrito no tenía forma de protegerme del ritual que ocurriría en horas. Estaba atrapado, pues mi plan de huida había sido frustrado de la manera más brutal. Decidí escapar en coche. Conduje a toda velocidad por la carretera que salía de Tres Cruces, pero encontré un árbol caído bloqueando el paso. Trastornado, busqué un atajo, y mi vehículo quedó atascado en barro. Cerca del bosque, empecé a ver gatos apostados, mirándome con ojos fosforescentes. Mientras buscaba salir de esa trampa, observé antorchas en la distancia. Intenté retroceder, pero tropecé, y me rodearon varias figuras encapuchadas. Me arrastraron hasta un claro donde, bajo las antorchas, me esperaba un altar cubierto de símbolos. Atado de pies y manos, supe que me usarían como sacrificio. Sentía el gélido aliento del culto a mi alrededor,
amenazando con cegar mi vida bajo la luna llena que ascendía en el cielo. Una vez en el altar, el hombre alto del bastón anunció que mi sangre renovaría el vínculo con las brujas. Cuando la hoja se cernía sobre mí, un vecino intervino. Alegaba que matarme podría atraer a la policía. La congregación dudó, pero la anciana decidió infligirme una marca, en lugar de asesinarme allí mismo. Cortó mi brazo con un cuchillo curvo, trazando un símbolo con mi sangre. Sentí un mareo intenso, y las voces se volvieron ecos distorsionados. La última imagen antes de desvanecerme fue un gato lamiendo mi herida, completando el sello. Desperté lejos del claro, con el brazo sangrando y mi mente confusa. Un hombre me encontró en la carretera y me llevó al hospital de la ciudad. Allí, cuando llegaron agentes de policía, intenté explicar lo vivido, pero mi lengua se trababa. Cada vez que recordaba los detalles del culto y los gatos, un velo nublaba mi mente. El sello impuesto durante el ritual parecía bloquear mi capacidad de denuncia. Varios días después me dieron el alta, pero me sentía preso de mis propios recuerdos inconexos. La herida en el brazo no cicatrizaba bien, y a veces tenía pesadillas que me hacían gritar. Sentía que la influencia del culto seguía actuando en mí. Un vecino que conocía de Tres Cruces apareció para pedirme perdón, pero tampoco podía formular frases coherentes al hablar del tema. Entendí que el silencio era parte de la maldición. Desesperado, regresé a Tres Cruces. Supuse que la única forma de romper el sello era confrontar de nuevo a quienes lo impusieron. Encontré un sobre en mi casa destruida. Me convocaban a la vieja capilla a medianoche. Tomé coraje y acudí. Los principales miembros del culto estaban allí, dispuestos a terminar mi caso. La anciana y el hombre alto dirigían un nuevo ritual, rodeados de velas y gatos. Me apoyaron en el altar. La anciana retiró la venda de mi herida y pronunció conjuros para afianzar la maldición, pero reuní mi coraje y grité mi negativa a someterme. La capilla entera pareció estremecerse. Los gatos huyeron en desbandada y los encapuchados tropezaban con escombros. Algo rompió el control que ejercían, que aproveché para forcejear con la anciana y librarme. Desperté con la luz del alba entrando por una sección derrumbada de la capilla. Estaba cubierto de polvo y sin rastro de los encapuchados. Regresé al pueblo, encontrándolo sumido en un silencio diferente. Mi brazo, aunque aún sangraba, parecía liberado de la fuerza oscura. Los gatos que me rodeaban las calles actuaban como simples felinos asustados, sin mirada amenazante. La bibliotecaria me visitó, confirmando que, al fracasar el ritual, muchos adeptos se habían dispersado o huido. Los gatos habían perdido esa coordinación casi sobrenatural. Probablemente, la maldición se rompió cuando me negué a ser su víctima y alcé mi voluntad contra el conjuro. No obstante, quedaba en mí la cicatriz que atestiguaba lo sucedido. Me quedé unos días más para reponerme. La gente, avergonzada o temerosa, evitaba hablar del tema. Los gatos se habían dispersado, volviendo a la vida callejera sin rasgos siniestros. Sentía un alivio tímido, pero también un cansancio abrumador. Tenía claro que no podría permanecer allí. Preparé mis cosas y me despedí de la bibliotecaria, quien me deseó suerte en un futuro lejos de esa penumbra. Una mañana, crucé el arco oxidado de Tres Cruces por última vez, mirando por el retrovisor las calles silenciosas donde había experimentado el peor terror de mi vida. Aunque aún sufría pesadillas, mi mente se aclaraba con la distancia. Conservaba la cicatriz del símbolo que me impusieron, un testigo indeleble de la noche en que me rebelé contra el pacto. Tal vez el culto renaciera en otros rincones, pero yo ya no formaba parte de él. De camino, sentí un dejo de gratitud hacia mi propia determinación. Aunque los susurros de brujas y gatos me persiguieran en sueños, había sobrevivido y roto el sello. Llevaba conmigo la certeza de que, en la oscuridad más densa, la voluntad de una sola persona puede acabar con el silencio y detener un legado de siglos. Y así, el terror que viví en Tres Cruces se convirtió en una cicatriz que narraba el triunfo de la lucidez sobre la sombra, marcando para siempre mi vida más allá de aquellas fronteras malditas.
El sol se alzaba con un resplandor tibio cuando decidí, tiempo después de mi partida de Tres Cruces, poner en orden los pensamientos que me habían acompañado desde el instante en que crucé por última vez el arco metálico que delimitaba la frontera del pueblo. Durante meses, me convencí de que había recobrado la libertad y abandonado para siempre aquellas sombras. Sin embargo, la cicatriz en mi brazo continuaba palpitando como un latido aislado, un recordatorio de la noche en que desafié a una congregación oculta que se alimentaba de secretos y brujería. Esa marca era una especie de brújula invertida que, en lugar de señalarme un rumbo, apuntaba hacia el pasado. Cada punzada resonaba como el eco de un llamado que jamás terminaba de silenciarse. En las semanas siguientes a mi huida, intenté silenciar la memoria dedicándome a los asuntos prácticos de la vida. Encontré un empleo temporal en una librería de viejo en una ciudad de tamaño mediano, donde nadie sabía de mí ni de mis vivencias. Entre estantes polvorientos y tomos encuadernados en cuero, me sumergía en historias ajenas, deseando que la literatura disipara los recuerdos insistentes de gatos con ojos amarillos y ceremonias en ruinas. Sin embargo, casi cada noche despertaba empapado en sudor frío, soñando con maullidos que rodeaban mi cama, susurros que provenían de pasillos invisibles y voces que exigían mi presencia en un círculo ritual sin fin. Lentamente, aprendí a ocultar ese temor tras una sonrisa educada y un silencio precavido. Quien me viera trabajar, acomodando libros y atendiendo al escaso público de la librería, me habría tomado por un empleado tranquilo, algo abstraído, que a veces se quedaba mirando las portadas como si quisiera descifrar en ellas un acertijo. En las horas muertas, me sorprendía sosteniendo tomos de antiguas religiones, manuales de ocultismo y mitos medievales, explorando con un morbo contenido cualquier referencia que pudiera relacionarse con lo que viví en Tres Cruces. Mis jefes no objetaban mi curiosidad, mientras cumpliera con mis labores de ordenar el inventario y cobrar a los escasos clientes que aparecían. Aún así, yo tenía la mente fracturada. Por un lado, anhelaba olvidar cada detalle de los rituales nocturnos y del culto que reverenciaba a las brujas a través de los gatos. Por otro, sentía la necesidad de comprender cómo algo tan antiguo y poderoso había arraigado en un pueblo supuestamente normal. Me preguntaba si mi oposición al ritual y su posterior fractura habían tenido un alcance más amplio de lo que imaginaba, o si solo se trataba de un simple foco de oscuridad sofocado temporalmente. ¿Era Tres Cruces la única comunidad donde persistían prácticas tan extrañas? ¿O existían otros lugares regidos por pactos similares, aguardando en silencio a sus próximas víctimas? La cicatriz, que inicialmente mantuve cubierta con vendas y camisas de manga larga, empezó a sanar en superficie, pero en mi interior latía como un estigma imborrable. En los primeros meses, me asustaba al ver su contorno retorcido, como si la piel se hubiera marcado con un sello que portaba símbolos más antiguos que cualquier idioma escrito. Venciendo el asco y el miedo, comencé a observarla a diario, trazando el dibujo con la yema de mis dedos, intentando encontrar un patrón que explicara su propósito. Sabía que en la noche del clímax ritual, la anciana había dibujado ese trazo sobre mi brazo con intenciones macabras. Sin embargo, mi propia determinación había subvertido la ceremonia, negando a las brujas el poder que ansiaban. Un día, mientras clasificaba libros en la trastienda, me topé con un ejemplar polvoriento que, según la cubierta, trataba de leyendas populares de un país europeo. Sus páginas mencionaban brujas, aquelarres y transformaciones a través de la sangre, pero lo que más me impresionó fue encontrar pasajes que describían rituales similares a los que yo había presenciado. Congregaciones que invocaban el espíritu de las brujas muertas a través de animales, especialmente gatos, en noches de luna llena. Sumido en la lectura, mi respiración se agitó al reconocer ciertas fórmulas que repetían, letra por letra, fragmentos del grimorio que hallé en la capilla de Tres Cruces. Fue entonces cuando comprendí que el terror que viví
No era único ni exclusivo de ese lugar remoto. Había, a lo largo del mundo y de la historia, diferentes núcleos que se arraigaban a la superstición y el poder ancestral, esperando el momento propicio para resurgir. Cada línea de ese libro resonaba con mis recuerdos, y sentí una mezcla de inquietud y alivio. Inquietud porque la sombra que creía haber dejado atrás quizá fuese apenas la punta del iceberg de algo más vasto. Alivio porque no estaba completamente solo en mi experiencia. Otros, en distintas épocas, habían atestiguado ritos semejantes y sobrevivido lo suficiente para plasmarlos en papel. La bibliotecaria de Tres Cruces, por ejemplo, hubiera entendido esas páginas de inmediato. Lástima que no pude llevarle aquel libro. Habría sido un nexo de comprensión entre dos mentes acosadas por un mismo mal. Así transcurrieron días y días, alternando rutinas de trabajo con lecturas profundas, temblores nocturnos y despertares sobresaltados, hasta que un día recibí una llamada inesperada en el teléfono del local. Preguntaron por mi nombre, y al atender, escuché la voz de la bibliotecaria. Su timbre era tranquilo, aunque noté una leve vacilación. «Creí que te gustaría saber», dijo, «que algunos habitantes de Tres Cruces han empezado a mudarse. Dicen que el pueblo se ha quedado sin alma. Los gatos, casi todos, desaparecieron tras el colapso de la capilla. No sé si esto signifique un final o un comienzo distinto». Mi corazón se aceleró. Durante varios minutos charlamos en susurros, como si temiésemos que alguien pudiera escucharnos. Me contó que los adeptos que permanecían en el pueblo vivían en reclusión, evitando hablar con forasteros o antiguos vecinos. Al parecer, la ruptura del ritual y la huida de la anciana y el hombre del bastón dejó un vacío de liderazgo que nadie llenó. El culto, sin sus guías, se desmoronaba, aunque de vez en cuando surgían señales de que podría reagruparse. Por mi parte, le comenté el hallazgo del libro de leyendas europeas y compartí mi teoría de que existía una red global de tradiciones brujeriles cuya base eran viejos pactos transmitidos a lo largo de generaciones. Cuando colgué, me sentí aliviado por tener noticias de que el ambiente en Tres Cruces se estabilizaba, pero no podía sacudirme la incómoda sospecha de que la ausencia de gatos fuese solo una tregua momentánea. Mi cicatriz, cada vez que la rozaba, me recordaba que los poderes antiguos no se disuelven en el aire sin más. Mutan, se retiran, esperan la ocasión propicia para recomponerse. ¿El colapso de la capilla había destruido el libro original? ¿Qué fue de la anciana y sus allegados? Sin respuestas, me sumí de nuevo en mis noches plagadas de sueños a medio camino entre el horror y la búsqueda de conocimiento. Con el paso de las semanas, empecé a llevar un cuaderno personal donde anotaba cada atisbo de recuerdo que regresaba a mí. No quería que el hechizo de silencio volviera a atraparme. Sentía que plasmar mi historia en palabras era mi manera de combatir el velo brujeril que, en alguna ocasión, me había impedido hablar. Discutía conmigo mismo si hacerlo público, o si era preferible guardar esa verdad hasta encontrar una forma de divulgarla sin poner en riesgo mi cordura. En cada página escrita, me enfrentaba a la imagen de la anciana alzando el cuchillo curvo, a los maullidos en la penumbra, y a mi aliento entrecortado cuando empujé al hombre alto contra la banca destruida. Escribirlo me hacía revivirlo, pero al mismo tiempo me sentía más dueño de mi relato. En ese trance me sorprendió el tiempo, cumpliéndose ya casi 6 meses desde el día en que salí lastimado de Tres Cruces para despertar en un hospital. Era invierno, y el frío se colaba por las rendijas de la librería, haciéndome tiritar cuando organizaba los volúmenes en las últimas horas de la tarde. Una noche en la penumbra, me pareció ver un gato agazapado junto a la puerta de entrada. Me acerqué cautelosamente, con el corazón a punto de salirse del pecho, pero solo hallé un montoncito de hojas secas. Mi mente seguía jugándome malas pasadas, proyectando felinos espectrales donde no los había. Me consolé pensando que al menos estos fantasmas carecían de poder real, y que yo podía distinguir, la mayoría de las veces, realidad de pesadilla. No obstante,
Cierta tarde llegó al local un cliente inusual, un tipo de edad incierta, con una gabardina y un sombrero que le cubría parte del rostro. Se presentó como forastero, buscando literatura sobre brujería y folclores americanos. Tras revolver la sección esotérica, se acercó al mostrador con un pequeño montón de libros, incluidos algunos tratados sobre supersticiones rurales. Al cobrarle, noté su incesante tendencia a mirarme con curiosidad. De pronto, inquirió: ¿Tú trabajabas antes en otro sitio? Tienes el aire de alguien que salió corriendo de algún lugar. Mis manos sudaron. Supe que no era una simple pregunta casual. Carraspeé y negué, alegando que solo me había mudado hace poco, sin detallar nada. El extraño sonrió de medio lado y recogió la bolsa con sus compras. Cuando estaba a punto de salir, se giró y me soltó. Dicen que en ciertos pueblos, los gatos custodian secretos oscuros. Si tienes la fortuna, o la desdicha, de hallar uno de esos sitios, es mejor no husmear demasiado, porque ya sabes, la curiosidad mató al gato, pero puede matar también a quien la ejerce. Su risa suave retumbó en mis oídos hasta que lo vi desaparecer por la puerta. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Sería un enviado de la anciana? ¿Alguien más que conocía la historia de Tres Cruces? Intenté serenarme. No me siguió ni dejó ninguna otra pista, pero esa frase, "la curiosidad mató al gato", resonó en mi cabeza durante días. ¿Acaso era una velada amenaza? ¿Un mensaje para recordarme que mi papel como sobreviviente de un culto quedaba bajo eterna vigilancia? La inquietud regresó con fuerza, y por la noche volví a tener pesadillas. Esta vez, sin embargo, en el sueño lograba defenderme. Veía al hombre alto del bastón, y en lugar de retroceder, le arrebataba la vara y la rompía, liberando a los gatos de su influjo. Me desperté jadeando, con la cicatriz punzando de manera intensa, casi insoportable. Al quitarme la camisa, observé la piel enrojecida alrededor de la marca. Deduje que era un síntoma del estrés, un brote temporal. Aún así, me llenó de ansiedad, pues no quería sentir de nuevo la sensación de que alguien, en algún lugar, reactivaba un conjuro para rastrearme. Pasaron unos días, y mis rutinas laborales siguieron su curso. La bibliotecaria no volvió a comunicarse conmigo. Seguramente lidiaba con el lento proceso de reorganización en Tres Cruces. Me carcomía la duda de si la gente se estaba marchando, o si surgían nuevos habitantes ignorantes del peligro latente. A veces me preguntaba si la colonia volvería a enraizar un culto semejante, tal vez con líderes diferentes. El hombre y la anciana que huyeron habrían sobrevivido, reagrupándose en otra parte. ¿Podrían estar vinculados con ese cliente extraño de la librería? Con esas cavilaciones, un atardecer salí a caminar por las afueras de la ciudad, en busca de algo de aire fresco. Me interné por un sendero que bordeaba un lago, intentando despejar la mente. Mientras observaba el espejo de agua, sentí la piel erizarse, como si alguien me observara. Al girarme, vi en la distancia la silueta de un gato pardo, sentado sobre una roca. Nuestros ojos se cruzaron, y el animal no se movió. Volví a experimentar un escalofrío. Esos ojos me recordaban a los de Tres Cruces, pero ya no con esa chispa dominada por un influjo maligno, sino con la mirada neutra de un felino curioso. Me aventuré a llamarlo, dando unos pasos. El gato ladeó la cabeza y con pasmosa lentitud se retiró saltando entre las piedras hasta perderse en el bosque. Aquello me dejó una sensación ambigua, ni tranquilidad ni terror, solo la constatación de que, aunque la brujería que había conocido parecía rota, los gatos seguían allí, testigos silenciosos del mundo. Yo, por mi parte, seguía cargando el equipaje mental de un suceso demasiado real para encajarlo en la lógica diaria. Así era mi nueva vida. Cada encuentro con un gato despertaba un eco del pasado, pero ya no dictaba mi presente. En un arrebato de determinación, ese mismo día escribí unas cuantas páginas en mi cuaderno personal, intentando relatar con detalle todo lo ocurrido en la capilla la noche del colapso final.
Fue doloroso rememorar la sangre, el cuchillo curvo, los maullidos frenéticos y el temblor que partió la estructura. Anoté mis impresiones sobre el porqué de ese desmoronamiento. Un choque de voluntades, la mía contra la del culto, potenciado por la furia acumulada de tantas víctimas pasadas. Expresé también mi temor a que esa energía no se destruyera, sino que se dispersara, latente, aguardando la ocasión propicia para reconstituirse. Mientras escribía, noté que mi mano temblaba menos que antes. La escritura servía como catarsis, purificando mi recuerdo. Al terminar, respiré hondo. Por primera vez desde que abandoné el hospital, sentí que tenía un hilo conductor que daba forma a mi experiencia. La herida no desaparecía, pero dolía menos. El conjuro de silencio, aquel que me impidió declarar los hechos con coherencia ante la policía, parecía haberse debilitado. Tal vez, en un futuro, podría narrar mi historia con la claridad suficiente para ser escuchado. El final de la tarde me sorprendió sumido en reflexiones. ¿Qué haría con esas páginas escritas en mi cuaderno? ¿Debería publicarlas en Internet, enviarlas a algún periodista de sucesos paranormales, o incluso plasmarlas en una novela que la gente tomaría por ficción? Por otro lado, temía despertar la atención de fuerzas que todavía pudieran existir. ¿Sería prudente remover las cenizas de un fuego que casi me consume? Entró el invierno con más fuerza, y la temperatura bajó a niveles que obligaron a la ciudad a cubrirse de escarcha. La librería se volvió un refugio cada vez más solitario, con pocos clientes. Ese aislamiento aumentó mi tiempo para pensar en los pasos siguientes. Una mañana, recibí un sobre anónimo en el trabajo. Dentro encontré una vieja foto en blanco y negro. Mostraba una plaza con un kiosco central y en el fondo, una iglesia, rodeada de árboles secos. Un grupo de gatos se veía apostado junto a la escalinata de la iglesia. Al reverso de la foto, solo 2 palabras: Sexta Luna. Sentí un sudor frío al sostener la imagen. ¿Sería otro sitio como Tres Cruces? ¿Alguien pretendía avisarme de que existían más focos de brujería en otro lugar remoto? ¿O era una amenaza velada, indicando que en la sexta luna se reactivaría algo? Examinar la iglesia de la fotografía me dio escalofríos. No se parecía a la capilla derruida que conocí, pero transmitía un aire de abandono tétrico. Guardé la foto en mi bolsillo, temiendo que su sola existencia abriera la puerta a una nueva pesadilla. Esa tarde, un cliente habitual de la librería entró a comprar una novela policíaca. Lo atendí con mi amabilidad de siempre, pero no podía sacarme de la cabeza la foto anónima. Cuando me quedé solo, regresé a la trastienda y encendí la computadora para investigar, poniendo Sexta Luna y Iglesia rodeada de gatos en un buscador. No hallé resultados concluyentes, solo leyendas dispersas sobre monasterios abandonados. Finalmente, encontré una mención a una fiesta brujeril con ese nombre en un blog de ocultismo, sin datos concretos. Cerré la ventana con impotencia, sintiendo que mi vida oscilaba de nuevo hacia un abismo que no deseaba. Los días pasaron sin que nadie reclamara la foto, y yo la mantenía oculta en mi habitación. Las noches volvieron a traer sueños inquietantes. Soñé con un camino de tierra bordeado de cruces de madera, y al final, un templo rodeado de gatos, todos con los ojos fijos en mí. Despertaba con la cicatriz palpitando y la seguridad de que algo o alguien me invitaba, o me llamaba, a un nuevo escenario de horror. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar cierta atracción casi fatal: el querer descubrir la trama completa de este tejido de brujerías y linajes oscuros. La bibliotecaria de Tres Cruces me llamó de nuevo en un momento inesperado. Me dijo con un hilo de voz que había escuchado rumores sobre los adeptos fugitivos, quienes quizás se habían reagrupado en un sitio desconocido. Al oír eso, no pude evitar preguntarle si conocía la foto de la iglesia con gatos. Ella guardó silencio un segundo y respondió que no. Sin embargo, me advirtió: si te han enviado esa imagen, cuídate. Puede que te consideren alguien sensible a esas fuerzas y quieran arrastrarte de nuevo.
Tras colgar, me invadió un temblor en las piernas que me obligó a sentarme. Recordé la vez en que, en plena noche, me había enfrentado a los encapuchados que sostuvieron mi brazo sobre el altar. ¿Sería tan absurdo pensar que existían otras congregaciones similares a la de Tres Cruces, buscando adeptos o víctimas? El mundo, a mis ojos, se había vuelto un lugar donde las sombras albergaban siempre algún vestigio de magia antigua, lista para corromper a incautos. Traté de concentrarme en mi rutina diaria, en mi labor en la librería, pero la imagen de la foto anónima me perseguía. Incluso en sueños se repetía la escena de una iglesia rodeada de felinos. A veces en el sueño, mi cicatriz brillaba con un fulgor rojizo, como si fuera un indicador que me empujaba a descubrir el misterio. Empecé a preguntarme si debía viajar hasta ese lugar, caso lograse ubicarlo físicamente, para anticiparme a cualquier renacimiento de la brujería. Pero la cordura me decía que no era buena idea. Ya había escapado de la muerte una vez. Justo cuando mi desconcierto alcanzaba un punto álgido, una tarde, la bibliotecaria apareció en la librería. Me quedé atónito al verla de pie en el umbral, enfundada en un abrigo gastado. Sin mediar protocolo, dijo que venía de un congreso en la ciudad y quiso saludarme. Tras cerrar con llave la puerta del local, nos sentamos en un rincón, rodeados de estanterías, y conversamos en voz baja. Ella se veía exhausta. Me confesó que la reconstrucción social de Tres Cruces seguía siendo complicada, y que muchas casas estaban abandonadas. Sin embargo, se mostró agradecida de que al menos la mayor parte de los gatos se hubieran dispersado, permitiendo a la gente retomar la normalidad, aunque con un aire de culpa colectiva. ¿Has pensado en volver?, me preguntó con cautela. Negué con la cabeza. No podía. Sería abrir heridas y, además, no sentía que encajara en un sitio donde viví tanto horror. Aún así, admití que me preocupaba un posible renacimiento del culto. Ella suspiró y replicó que la mayoría de los responsables desaparecieron tras la destrucción de la capilla, y que los habitantes restantes estaban hartos de ocultar secretos. Pero siempre existe el riesgo de que la semilla eche raíces en otra parte, concluyó. Saqué la foto anónima y se la mostré. Frunció el ceño al examinarla. No identificó el lugar. Pero si recibiste esto, es porque alguien te considera parte de esta trama, sentenció. Mis hombros se hundieron. De nuevo me sentí un peón en un tablero que no comprendía. Ella cerró los ojos un instante, pensando, y finalmente me aconsejó que no cediera al miedo ni a la tentación de investigar demasiado. «Conoces el costo que eso implica», afirmó con suave dureza. Pese a todo, su visita me reconfortó. Tenía a alguien que validaba mi historia, confirmando que no era fruto de mi imaginación o un delirio postraumático. Tras despedirla, continué trabajando y esperando que los días pasaran sin nuevas señales inquietantes. Por desgracia, mis anhelos no se cumplieron. Una noche, al cerrar la librería, hallé en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un recorte de periódico que anunciaba fenómenos extraños en una población remota, acompañados por un número creciente de gatos callejeros. Reconocí la dinámica. Donde quiera que ellos se establecieran, los gatos se convertían en heraldos. La nota no mencionaba brujería, pero señalaba que varios lugareños habían empezado a ver apariciones nocturnas. El nombre del pueblo no me sonaba, pero me estremeció la posibilidad de que fuera la siguiente Tres Cruces. La idea de que me usaran como un enlace para difundir o advertir sobre esos lugares me encogía el corazón. ¿Por qué a mí? ¿Tal vez por haber sobrevivido a un ritual y portar la cicatriz? Aquella noche apenas dormí. Me senté a escribir, intentando exorcizar mi angustia. La pluma volaba sobre el papel, relatando los detalles de mi experiencia, cada brizna de miedo, cada acto de valor a la hora de romper el pacto. De vez en cuando, pausaba para atender los escalofríos que me producían las ráfagas de viento fuera del edificio, temiendo que en cualquier momento apareciera un gato tras la ventana, reanudando ese ciclo de hostigamiento. Pero nada ocurrió. Solo el susurro del viento que por instantes semejaba un largo maullido.
Con la llegada de la primavera, la atmósfera pareció distenderse. La ciudad recobró algo de bullicio. Turistas de paso compraban guías de viaje y novelas ligeras en la librería, y yo me aferré a esa normalidad. Sin embargo, mi instinto me susurraba que estos periodos de calma eran solo intervalos entre tormentas. Tenía la sensación de estar en una tregua incierta. La anciana bruja y el hombre del bastón quizás seguían sueltos, tal vez en un exilio que les permitiera reagruparse. Los gatos, a fin de cuentas, son animales vagabundos, capaces de desplazarse grandes distancias, llevando consigo secretos antiguos. En ocasiones recordaba la mirada de compasión del vecino que intercedió por mí para que no me sacrificaran, aunque luego fuera testigo de mi marcaje. ¿Qué había sido de él? Era uno de los pocos que demostraron un ápice de humanidad en medio del fanatismo. Me planteé contactarlo. La bibliotecaria seguramente tendría idea de su paradero, mas no hallé el valor necesario para remover ese pasado. El culto lo habría señalado como traidor. Por otra parte, no quería implicarme más en la pesadilla que tanto trabajo me había costado dejar atrás. Mientras tanto, la cicatriz continuaba su propia evolución. La piel se había cerrado bien, dejando un relieve levemente plateado con un contorno extrañamente hermoso, como si el cuchillo hubiera dibujado un símbolo arcano hecho para perdurar. A veces, al tocarlo, sentía un leve escalofrío eléctrico, similar al que experimenté durante mi confrontación final en la capilla. No podía decidir si aquella sensación era el residuo de un poder maldito, o por el contrario, la forma en que mi cuerpo me recordaba mi triunfo personal sobre la oscuridad. El verano me sorprendió revisando todas mis notas. Me pareció oportuno hacer una especie de limpieza mental, organizando la información. Creé un archivo donde volqué, con un estilo casi periodístico, la cronología de mis vivencias en Tres Cruces, fechas aproximadas, nombres que recordaba, descripciones de los símbolos, roles de los distintos miembros del culto y cada hallazgo en el ayuntamiento, la biblioteca y mi propia casa. También incluí el epílogo de mi partida, el rescate en la carretera y mi estadía en la librería. Pensé que, si algo llegara a sucederme, esas páginas podrían servir de testimonio para alguien más. Mientras escribía, mi cabeza bullía con preguntas. ¿Debería enviar esas notas a un investigador? ¿Existían especialistas en sectas ocultistas o en historia local que pudieran darle validez? Manejaba la posibilidad de contactar a un profesor universitario, un antropólogo quizás, para que revisara la documentación y confirmara la autenticidad de los relatos. Pero una voz interior me decía que, de hacerlo, me pondría bajo la lupa de nuevas amenazas. Durante aquel mes veraniego, la librería recibió una visita inesperada. Un joven cronista interesado en recopilar historias paranormales de la región. Preguntó al dueño si alguien conocía relatos de brujas o gatos misteriosos. De inmediato, mi jefe me señaló, sabiendo de mi afición por los libros de ocultismo. El cronista se me acercó con simpatía y me propuso una entrevista informal para su blog de leyendas urbanas. Titubeé, sintiendo que el corazón se me desbocaba. Aquello era casi una invitación a hablar de Tres Cruces. Sin embargo, aún temía las repercusiones. Mentí diciendo que no conocía nada concreto, solo rumores. Disimulé no tener información de primera mano. El cronista, un tanto decepcionado, compró algunos volúmenes y se despidió, dejando su tarjeta por si recordaba algo que contarle. Me quedé con la mano temblorosa sosteniendo ese rectángulo con su nombre y contacto. ¿Acaso era la oportunidad ideal para destapar la verdad? ¿O significaba abrir otra caja de Pandora que podía exponerme ante gentes peligrosas? Repetí que no me arriesgaría, al menos no todavía. Mi mente, empero, siguió rondando esa idea. Al caer la noche, la sola visión de la tarjeta me producía escalofríos. Recordé lo difícil que fue para mí articular palabras ante los policías en el hospital, cuando aún estaba bajo la influencia del sello. Ahora, sin esa traba, podría contar los hechos con detalle y enlazar fragmentos coherentes. Pero, ¿sería yo lo bastante fuerte para soportar las dudas, las burlas
o incluso la atención de quienes buscaran silenciarme? Pensé en la anciana, en el hombre del bastón, en la bibliotecaria y en el vecino que me salvó la vida a costa de su integridad. No quería arrastrarlos a un peligro mayor. Al final, guardé la tarjeta en un cajón. Decidí que, de momento, mi misión era recuperarme emocionalmente y vigilar cautelosamente, por si aparecía algún indicio de que el culto resurgía. El día en que lo viese renacer, o tuviese pruebas contundentes de una amenaza inminente, actuaría. Mientras tanto, la mejor estrategia parecía ser mantener la cabeza baja, protegerme y velar por mi cordura, que ya había flaqueado bastante. Sin embargo, la vida raras veces sigue planes tan cautos. En una madrugada sofocante de agosto, me despertaron golpes en la puerta de mi apartamento. El reloj marcaba las 3. Me levanté aturdido, con una mezcla de pavor y confusión. Al abrir con la cadena puesta, encontré a la bibliotecaria, sudorosa y con los ojos enrojecidos. Mi mente tardó en procesar su presencia. Ella, jadeando, me dijo que alguien la había seguido hasta la ciudad y que necesitaba refugio. La dejé pasar. Entre balbuceos, narró que había visto al hombre del bastón merodeando en la carretera que salía de Tres Cruces. Se asustó y tomó un autobús para buscarme. No sabía a quién más acudir, confesó con la voz temblorosa. Se sentó en mi sofá y me dijo que la tensión en el pueblo había subido de nuevo. Algunos vecinos habían recibido visitas inesperadas de encapuchados, exigiendo el retorno a ciertas prácticas. Ella misma había sido amenazada con sufrir las consecuencias si no callaba. Al parecer, el culto no estaba tan muerto como creíamos. El horror se reinstaló en mi pecho. Al ver el miedo reflejado en la bibliotecaria, comprendí que mi ilusión de una paz duradera se desmoronaba. Le di una manta y le ofrecí té, intentando calmarla. Me quedé en silencio, asimilando la noticia de que el hombre del bastón seguía en activo. Si él había regresado, probablemente la anciana también estaría próxima, reagrupando a los adeptos más fieles. La bibliotecaria añadió que los gatos no se habían multiplicado de nuevo, pero sí se veían algunos ejemplares vagabundos que parecían vigilar las calles. No como antes, pero suficiente para inquietar, dijo con un sollozo reprimido. Los recuerdos de mi confrontación final afloraron, el temblor de la capilla, el desplome de muros y la estampida de gatos. ¿Cómo era posible que siguieran intentando restaurar ese pacto infernal? Quizás la ambición de recobrar el grimorio o reescribirlo impulsaba al hombre del bastón. La bibliotecaria sugirió que, sin el manuscrito original, tendrían que reconstruir los ritos de memoria. Pero bastaría un puñado de fanáticos decididos para reinstaurar la maldición. Lamenté no haber destruido completamente los apuntes que rescaté en su momento, aunque mi voluntad de revelar la verdad me había llevado a conservarlos. Sin embargo, la bibliotecaria y yo coincidimos en que el foco del mal eran los líderes. Si los adeptos carecían de dirección, no podrían imponerse como lo hicieron tiempo atrás. Lo grave era que la anciana y el hombre del bastón seguían sueltos. Mientras vivieran, habría riesgo de que la colonia recayera en la brujería felina. Pasamos la noche en vela, decidiendo qué hacer. Ella no deseaba regresar a Tres Cruces, pues temía por su seguridad. Yo tampoco me sentía capaz de enfrentar a esa pareja una vez más, pero dejar las cosas así podía conducir a un segundo capítulo de horror. Fue cuando recordé al cronista que había visitado la librería. Con él, podríamos exponer públicamente la historia, involucrar a más gente y hacer imposible que el culto operara en las sombras. Pero eso suponía arriesgarme a una revancha. La bibliotecaria lo meditó, y en su cansancio, asintió con resignación. Tal vez, si hay luz, no puedan llevar a cabo su plan. La mañana siguiente nos encontró pálidos y tensos, pero con un plan embrionario: recopilar evidencias, fotos, recortes de periódico, testimonios y contactar al cronista. Una vez la historia saliera a la luz, si algo sucedía, la policía y la opinión pública no podrían ignorarlo. Tampoco dudábamos de que, al exponernos,
El culto se ensañaría con nosotros, pero quizá esa era la única manera de proteger a la colonia y a nosotros mismos, forzándolos a esconderse sin capacidad de reclutar. Sin embargo, nada está libre de complicaciones. A la bibliotecaria le costaba articular palabras cuando intentaba describir con exactitud el rito y los nombres de los involucrados. Las secuelas del hechizo permanecían, dificultándole expresarse con claridad en ciertos puntos, un reflejo del silencio forzado que presidió la vida en Tres Cruces. Para suplir sus lagunas, ella se apoyó en mis anotaciones y en su propia memoria intermitente. Yo, por mi parte, revisé mis apuntes en la computadora, extrañamente nítidos, como si mi mente se hubiera liberado desde que rompí el sello en la capilla. Nos llevó varios días ordenar los datos de forma coherente. Con ayuda de la bibliotecaria, compuse un dossier. Incluía el relato de cómo llegué al pueblo, mis hallazgos, las desapariciones pasadas, la bibliografía consultada, testimonios indirectos y, por supuesto, mi experiencia personal durante el ritual. Añadimos referencias a las llamadas que me hizo, las notas de la prensa local sobre fenómenos vagamente descritos. El resultado fue un documento escalofriante que combinaba lo que sabíamos con indicios de la persistencia de la secta. Una vez terminado, recordé la vieja tarjeta del cronista. Lo llamé, con el pulso acelerado, y le conté que estaba listo para compartir mi historia, pero necesitaba discreción y un sitio seguro. Él se mostró muy interesado, sin ocultar su asombro. Concretamos una cita en un café discreto de la ciudad para el siguiente fin de semana. La bibliotecaria me dijo que se quedaría en mi apartamento, temerosa de volver a Tres Cruces, y así hicimos. Cuando llegó el día, acudí al encuentro con el dossier impreso y un lápiz de memoria que contenía el material digital. El cronista resultó ser un joven entusiasta, algo ingenuo, que se emocionó al escuchar fragmentos de mi narración. Temí que no comprendiera la gravedad del asunto. Sin embargo, tras mostrarle las imágenes y las referencias concretas, su semblante cambió a uno de seriedad absoluta. Esto es más grande de lo que jamás he investigado. Si es verdad, estamos ante una secta peligrosa, musitó, mirando las fotografías de la capilla derruida y mis cicatrices. Le advertí que era arriesgado publicar algo tan delicado sin pruebas más contundentes. Él asintió, nervioso. Dijo que conocía a un par de contactos en medios locales que podrían ayudar a legitimar la historia, siempre y cuando nosotros fuéramos cautos. Quedamos en que prepararía un artículo preliminar, sin nombres concretos, para ver la reacción. Si la repercusión era mínima, podríamos seguir adelante. Pero si notábamos amenazas o movimientos extraños, sería mejor resguardar la integridad de todos. Salí de ese café con una mezcla de esperanza y pavor. Al menos, ya no estaba solo. Contaba con la bibliotecaria y un posible aliado en el mundo del periodismo. Sin embargo, era consciente de que el hombre del bastón y la anciana no se quedarían de brazos cruzados. Nos arriesgábamos a provocar su ira. La bibliotecaria lo sabía también. Por eso, al verla de regreso en mi apartamento, la noté inquieta, con los ojos clavados en la ventana como temiendo ver de pronto un ejército de gatos rondando. Las semanas siguientes se convirtieron en una espera tensa. El cronista me mandaba mensajes, avisándome de que aún estaba revisando material y que necesitaba más contexto histórico. La bibliotecaria le facilitó copias de registros antiguos de Tres Cruces, cuidadosamente expurgados de ciertos nombres, para no exponer de golpe a personas que tal vez habían sido obligadas a participar en el culto. No deseábamos una cacería de brujas literal, solo advertir y prevenir. No obstante, la presión se acrecentó cuando una tarde, alguien intentó forzar la cerradura de la librería. No se llevaron nada, pero el dueño encontró marcas de garras, de gato, en la puerta. Me buscó, exigiendo explicaciones, pues sospechaba que yo andaba en algo turbio. No supe qué responder. Tan solo me disculpé y prometí aumentar la seguridad. Afortunadamente, no me despidió.
aunque nuestra relación nunca volvió a ser cordial. Esa noche, charlé con la bibliotecaria y dedujimos que el intruso era una señal de advertencia, una forma de decir que sabían dónde trabajaba. Recordé mis traumas, el ataque en mi casa, los gatos invadiendo mi dormitorio, la emboscada en la carretera. Me estremecí, pues no quería repetir esa experiencia. Al día siguiente, consideré marcharme de la ciudad, pero la bibliotecaria me frenó. Huir no detendrá sus planes. Además, ¿a dónde iríamos? Cada vez que corramos, ellos nos seguirán. Mal que bien, tenía razón. Mientras tanto, el cronista me informó que sus contactos en prensa se interesaron en la historia, pero requerían mayor verificación. Me insistió en conseguir más testimonios directos, tal vez de otros vecinos de Tres Cruces. Ahí surgió una oportunidad peligrosa. El vecino que me salvó y que probablemente seguía oculto en el pueblo. ¿Podría atreverse a hablar ante grabadora o cámara? La bibliotecaria y yo discutimos largamente la conveniencia de involucrarlo. Él ya había arriesgado su vida al defenderme de ser sacrificado. Exponerlo públicamente lo pondría en la mira del culto. Pero, al mismo tiempo, su testimonio sería invaluable, pues era un participante a medias, alguien que conocía los ritos desde adentro y, aún así, se compadeció de mí. Al final, la bibliotecaria dijo que intentaría contactarlo discretamente, sin garantías de que aceptara. Me encogí de hombros. No había más remedio. Corrían los días y no había noticias de él. Hasta que, de golpe, una noche recibimos un escueto mensaje de texto. No puedo hablar. Temo por mi familia. Me iré lejos. Sálvense ustedes también. Fue todo. Entendimos que se marchaba sin dejar rastro, cumpliendo su promesa de no regresar al culto. Una tristeza agria me invadió al pensar que, en efecto, las amenazas de la secta funcionaban, obligando a la gente a callar o huir. Sin su declaración, el cronista tendría menos recursos para probar la magnitud del problema. Así, nuestro plan informativo quedó en pausa. El cronista redactó un artículo suave, poco sensacionalista, donde hablaba de una tradición esotérica en un pueblito ficticio, sin mencionar el nombre de Tres Cruces ni el lugar exacto. Me mostró el borrador y era lo bastante ambiguo como para que nadie se escandalizara, pero dejaba claro que había indicios de un culto que usaba gatos como nexos mágicos. No es lo que querría, me dijo, pero es un comienzo. La publicación vio la luz en un pequeño blog especializado en crónicas paranormales. El impacto fue casi nulo, salvo por unos pocos comentarios de lectores aficionados al ocultismo. Al cabo de un par de semanas, el cronista me confirmó que no había recibido reacciones alarmantes, ni amenazas, ni desmentidos oficiales. Parecía que el culto prefería ignorar aquello para no darle más relevancia. Por nuestro lado, suspiramos aliviados. No deseábamos otra confrontación directa. No obstante, esa calma aparente no disipó mi intranquilidad. Seguía recibiendo, de forma esporádica, sobres anónimos con noticias de sucesos extraños en diversos lugares. Como si alguien pretendiera que me convirtiera en una especie de vigilante de estos focos de brujería. La bibliotecaria llegó a temer que fuera una trampa para hacerme ir a ciertos sitios donde podrían tenderme emboscadas. Con cada sobre, la cicatriz de mi brazo parecía recalentarse, recordándome que yo era una pieza, quizá menor, en un tablero global de fuerzas arcanas. El tiempo fluía, y la bibliotecaria decidió que no podía vivir eternamente refugiada en mi apartamento. Necesitaba rehacer su vida. Así que juntó valor y se marchó a otra ciudad, más lejana que esta, con la intención de encontrar trabajo en una escuela o biblioteca donde nadie la relacionara con Tres Cruces. Nos despedimos con un abrazo silencioso, sabiendo que quizás no volveríamos a vernos. Ninguno de los dos estaba seguro de que el culto no persistiera, pero mantener la guardia en alto era nuestra única opción. Seguí con mi trabajo, sosteniendo la fachada de un librero apacible que saludaba a los clientes con cortesía. Por dentro, sin embargo,
Nunca dejé de sentirme un sobreviviente de un horror que podía resurgir. Algunas tardes, al entrar algún cliente desconocido, examinaba su rostro en busca de indicios. ¿Sería un emisario encubierto del hombre del bastón? ¿Su sombrero ocultaría la mirada implacable de la anciana? Mi paranoia era irracional, mas no podía reprimirla. Para contrarrestar la tensión, retomé la escritura de mi cuaderno personal. Esta vez me animé a añadir ciertos detalles que no había consignado antes, como la inquietud que me producía la mirada de aquellos gatos justos antes de la medianoche, y los matices de los cánticos que escuché en la capilla. Cada trazo era un paso más en mi liberación interior. Se lo comenté al cronista, y él me animó a no parar, pues cada testimonio deja un registro para la posteridad. Aún así, me advirtió que no publicara nada concreto todavía. Un fin de semana, tuve la ilusión de volver a amar la vida simple, sin perseguir conspiraciones. Organicé un paseo por las montañas cercanas, gozando el aire puro y los paisajes. Llevé mi cámara fotográfica, esperando captar la belleza de la naturaleza. En esas soledades, a veces me atemorizaba la idea de tropezar con restos de algún ritual, o con un gato cuyas intenciones no fueran amistosas. Pero no ocurrió nada de eso. Disfruté de la caminata, sintiendo un placer casi olvidado en contemplar la majestuosidad de los árboles y rocas. Por un momento, sentí que la maldición de Tres Cruces había quedado muy lejos. Aquella noche, me costó conciliar el sueño, ya que la tranquilidad extrema me resultaba desconocida. Me desperté en la madrugada tras un sueño confuso, en el que la anciana me observaba desde un espejo roto. Me incorporé, bebí un vaso de agua y, mientras mi corazón se sosegaba, reflexioné acerca de la capacidad humana de sanar. Quizá necesitaba más tiempo. Quizá nunca volvería a ser el mismo, pero al menos no estaba sumido en la desesperación como cuando salí de Tres Cruces. Empezó el otoño, y poco a poco noté que mi miedo constante se diluía. Ya no me sobresaltaba cada vez que un gato callejero aparecía en mi camino, ni revisaba compulsivamente las cerraduras de la casa. Mantuve un margen de precaución, eso sí, pero procuré no convertirlo en obsesión. La cicatriz en el brazo continuaba allí, innegable, pero su dolor fantasma ya no me perseguía a diario. A veces, sentía un leve hormigueo cuando recordaba la escena del ritual, pero me duraba solo segundos. Sin embargo, hacia finales de mes sucedió un episodio que sacudió mi frágil equilibrio. El cronista me llamó agitado, diciéndome que había recibido un correo electrónico anónimo donde le adjuntaban varias fotos. Eran imágenes oscuras, borrosas, de lo que parecía un hombre alto con un bastón y un grupo de individuos rodeados de gatos. Decían encontrarse en otra localidad distante. Un mensaje escueto acompañaba el material. ¿Creían habernos vencido? El cronista se aterró, pensando que lo habían localizado y que jugaban con él. Mi sangre se heló. Sin duda, se referían a la anciana y su secuaz, confirmando su supervivencia y su disposición a continuar. ¿Estarían preparando un nuevo intento de ritual en otro sitio? El cronista preguntó qué hacer. Podíamos acudir a la policía, pero no había delitos evidentes en esas fotos. Solo gente reunida con animales. Denunciarlo como secta peligrosa, sin pruebas físicas de sacrificios, resultaba inservible. Y publicar las imágenes también era arriesgado, pues podríamos poner en alerta a los implicados, disparando su reacción. De modo que optamos por mantenernos en guardia y avisar a la bibliotecaria, quien recibió la noticia con un escalofrío, y nos rogó no actuar precipitadamente. Resistir sin provocar, sugirió, temblorosa. Aquellas palabras me devolvieron a mi encierro mental en Tres Cruces, cuando el silencio era la norma impuesta por el miedo. ¿Estábamos cayendo en el mismo patrón de inacción? Tal vez era necesario buscar ayuda externa, autoridades especializadas, no lo sé. Pero no contábamos con el respaldo de nadie poderoso. ¿Quién nos creería? Los adeptos eran gente común,
no se autodenominaban brujos ante el mundo. Así, mi vida entera se convirtió en un vaivén entre la normalidad aparente y la certeza de que, en algún recóndito lugar, existía un círculo oscuro decidido a recobrar sus prácticas. Me contemplaba en el espejo y veía la cicatriz, la prueba tangible de mi paso por el infierno. Había logrado sobrevivir, romper un conjuro y dispersar la maldición en 3 cruces, pero el mal no se extingue tan fácilmente. Solo migra, se repliega y se amolda a nuevos contextos. Lejos de claudicar, me prometí no rendirme. Aún sin publicar la historia completa, me comprometí a recopilar toda la información posible y, cuando llegara el momento justo, difundirla a gran escala. El cronista continuaba alerta, esperando el día en que las evidencias se volvieran irrefutables. La bibliotecaria, por su parte, me mantenía informado de cualquier rumor que corriera en la colonia. Hasta donde sabía, la gente allí continuaba intentando reconstruir sus vidas, ignorando, o fingiendo ignorar, la suerte de sus antiguos líderes. Mi corazón albergaba un anhelo: que el hombre del bastón y la anciana no consiguieran alinear a suficientes fieles para reencender un aquelarre, que su influencia se disolviera en la incredulidad de un mundo moderno, donde cada vez es más difícil ocultar prácticas clandestinas. No obstante, algo en mi interior me advertía que no debía subestimar la fuerza de las creencias arraigadas. El miedo y el secreto aún podían encontrar tierra fértil en parajes apartados, lejos de la mirada de la civilización. Y así transcurrían los días, meses, tal vez años. Mi epílogo personal no era un final cerrado, sino la continuidad de una batalla silenciosa por impedir que renaciera la oscuridad que conocí. Aprendí que, tras cada mirada felina, puede ocultarse una historia que enlaza lo místico con lo real. Entendí que la valentía no consiste en no temer, sino en mantenerse firme incluso con el terror respirándote en la nuca. Para mí, cada amanecer era un triunfo por seguir vivo y consciente, sin ceder al letargo ni al olvido. Si algún día llegaba un nuevo asalto de las brujas y sus gatos, estaría preparado. Mi voz, mi pluma, mis recuerdos y la cicatriz serían mis armas para recordarle al mundo que ni las brujas más ancianas ni la más oscura de las maldiciones pueden prevalecer cuando un corazón mortal decide enfrentarlas. Este es mi epílogo, un intervalo en el que no hay brujas o gatos acosándome cada noche, mas sí el pulso incesante de una amenaza latente contra la que me mantengo alerta. Tal vez este estado de vigilancia sea el precio de haber sobrevivido y haber desafiado lo desconocido. Y sin embargo, cada mañana al despertar, me invade la certeza de que respirar, sentir el sol, charlar con los clientes, leer los viejos manuscritos y compartir un café con la bibliotecaria o el cronista es la recompensa que obtengo por no rendirme ante el miedo. Si en algún punto las tinieblas vuelven a mostrar sus garras, estaré preparado. Mi voz, mi pluma, mis recuerdos y la cicatriz serán mis armas para recordarle al mundo que ni las brujas más ancianas ni la más oscura de las maldiciones pueden prevalecer cuando un corazón mortal decide enfrentarlas.